Aprovechando que estamos acá, les voy a pasar el videíto que no les pude pasar creo que fue la semana pasada, el lunes. Cuando hablamos de proceso decisorio, yo les dije al final estaba la entrevista a una CEO de una empresa de transporte de caudales peruana y, y bueno, no lo pudimos ver porque no teníamos tiempo, así que aprovechamos ahora y lo vemos. Si quieren, vayan tomando nota mientras lo escuchan de todos los temas que les llamen la atención, los que fuimos viendo en la materia, y después lo charlamos un ratito. Esta empresa es constituida en 1985, peruana, como les dije, tiene varias sucursales, transporta no solo caudales, sino también documentos, ahora lo va a contar Mireya en la entrevista, y también hace custodia, no solo transporte. Acá les anoté algunas cositas de la empresa, lo que saqué de la página, y esta es su gerente general. Tenía 47 años cuando hice esto, fue hace un par de años. Ingeniera en sistemas, llamativo. Estudió, bueno, varias especializaciones vinculadas con el liderazgo para compensar un poco seguramente su falta de formación de grado en esos temas. Y está en Hermes hace varios años, pasó por varios puestos, el último gerenta comercial y gerenta general desde 2013. Bueno, vamos a escucharla. Presentar un caso de negocio sobre el cual mucha gente conoce, se vincula, los vemos en la calle todos los días, pero no conocemos a profundidad sobre sus características, qué hay detrás del manejo, particularmente de la empresa Hermes. Está con nosotros Mirela Velázquez. Ella es su gerente general y viene a contarnos cómo se maneja un negocio que implica tantas dosis de seguridad. El diablo se esconde en los detalles, así que vamos a tratar de descubrir por dónde está el diablo en un negocio de este tipo. ¿Cómo estás, Mirela? Buenas noches. Muy bien, gracias por la invitación. Cuéntame sobre Hermes. Típicamente, esta es una empresa de seguridad, de transporte, de materiales valiosísimos. No sé, ustedes pues hacen transporte de valores de todo tipo. Sí. Cuéntame un poco cómo manejas este negocio. Te comento, Hermes es una empresa que tiene 28 años en el mercado. El negocio tradicional es el transporte de valores, básicamente dinero. Iniciamos como una opción de servicio para todo el sistema financiero. Hoy en día no solo transportamos dinero, sino también metales, doré, para todas las empresas mineras del país, y adicionalmente también tenemos un manejo de documentos e información, lo cual hemos ido incorporando dentro de nuestra cartera de servicios según transcurrían los años y se iban generando riesgos en distintos elementos, ¿no? Que me imagino esta última será operativamente la menos complicada, sin decir que sea fácil. No, también tiene el nivel de complicación que exige que un especialista en seguridad asuma ese rol, ¿no? Okay. Hoy en día la información... Claro, pero no necesitas un camión blindado. Son otros tipos de elementos... Para mover documentos, ¿no? No, vinculados más a la tecnología, ¿no? Y estamos hablando de manejos de base de datos, exploración de información, la data que necesitan los mismos bancos para hacer el scoring para poder otorgar un crédito, ¿no? Correcto. Es procesar. En las primeras dos líneas, valores, dinero y metales, ¿cómo duermes, digamos, transportando un camión lleno de oro, por ejemplo? Bueno, no solo transportando, porque también la tercerización implica todo el acopio, ¿no? Entonces nosotros asumimos tanto el traslado como el manejo a nivel de bóvedas, a nivel de espera hasta que sean los procesos de exportación en el caso de metales. También hacen la custodia, preembarque. Preembarque. Entonces nuestras bóvedas albergan importantes sumas tanto de dinero como embarques de metales. Y todos los ejecutivos de Hermes dormimos tranquilos porque tenemos sistemas que nos permiten pues un control adecuado de los procedimientos, los protocolos, pautas de seguridad, arqueos, auditorías. Es todo un mundo infinito de donde la cadena empieza por una super evaluación a tu gente. Sí, la selección es un proceso muy importante. Clave, te diría, si no el más importante. Sí. Porque todos tus sistemas y toda la tecnología se te va abajo con alguien que no cumple, digamos, el estándar que necesitas, ¿no? Sí, Hermes definitivamente emplea personal con características
a nivel de integridad, de valores, de ética, muy solventes, ¿no? Porque luego todo el protocolo, los procedimientos son parte del aprendizaje que se genera dentro de la industria. Pero a nivel de materia prima debe ser pues una persona íntegra, que es lo que buscamos fomentar. ¿Cuántos empleados? 3.200. 3.200. ¿Solamente tienen operaciones en el Perú? Por el momento sí. ¿Tienen planes? Sí. ¿A dónde? ¿Ecuador, Colombia, Chile? Estamos explorando Ecuador. Ecuador. Básicamente. Hay ya un par de jugadores en Ecuador, ¿no? Sí. Pero muy chicos, no tienen el tamaño de ustedes. No, son empresas locales, un modelo de negocio que todavía no llega a los niveles de sofisticación a los que hemos llegado nosotros, sí. Entonces ahí se genera la oportunidad. Ahora, curiosamente, siendo percibido quizá un país menos inseguro que el Perú, por obvias razones, no es infrecuente que tú en Ecuador veas personal armado dentro del banco con unos rifles. Digamos, tienen un despliegue de armamento citadino inusual. Eso no lo he visto en el Perú teniendo una mucho mayor inseguridad. ¿Cómo explicas eso? Mira, es el modelo de negocio. Lo que sucede es que nosotros ya estamos en un nivel de análisis, planificación, prevención, donde se han estudiado distintas formas de generar seguridad adicionales o complementarias a la utilización de armas. Pero lo que está sucediendo en el Ecuador es que todavía está en un nivel muy primario, claro, donde la seguridad te la dan pues la cantidad de personas que utilizas y el nivel de armamento, claro, que no siempre es eficiente para los riesgos que asumes en determinados lugares o servicios. No tienes que poner un portaaviones al frente de Pisco, digamos. Exactamente. Sí, pues tendría que ver algo de eso, ¿no? Sí. Un poco más de inteligencia, de prevención, de anticipación. Hay un tema pues estadístico también que será un insumo para ustedes de primer orden, ¿no? Sí, por supuesto, hay un tema estadístico, hay un tema de toda la metodología de manejo de riesgo, de nivel de criticidad, de medir el impacto, porque ese negocio tiene que estar muy vinculado a eficiencia. Finalmente somos un back office muy importante de las principales empresas del país, que si no generamos pues valor con un nivel de costo óptimo, salimos del mercado, ¿no? Y al toque, nomás. Sí. Ajá. Sí. ¿Cuántas unidades móviles tienen? Mira, blindados tenemos 200 y unidades livianas que básicamente son de apoyo y están vinculadas al negocio de documentos 150. Las populares no transportamos valores. Exactamente, las populares no transportamos valores. Ya, pero ese es un arsenal importante. Si el Perú entrase a la guerra, te secuestran las unidades blindadas. ¿Ah? Sí, a nivel de unidades blindadas. Son casi tanques. A nivel de armamento, o sea, tenemos... Son un mini ejército. Un aporte importante que podría... le haces la guerra a Miraflores y San Isidro y ganas. Sí, claro. Podrían reclutarnos en cualquier momento. Claro, son 3.000, bueno, de las 3.200 personas me imagino que harán 600 de campo o más, ¿no? Sí. Más del 50% debe ser personal operativo. Sí, el 70% es personal operativo, ¿no? El personal de staff. Lo que pasa es que, si bien es cierto, no sé cuántos serenazgos hay en un distrito medio, pero debes estar por ahí. Sí. No, tenemos un nivel de penetración y de presencia más importante, creo. A nivel de personal total, ¿no? Porque no todo el personal está vinculado a los camiones. Tenemos gente trabajando en planta o en distintos servicios. Ahora, las oportunidades que ustedes han ido conquistando en el mercado, primero me imagino el sector financiero, el sector bancario, más que el financiero, ¿no? Porque, bueno, salvo documentos, el sector bancario, pero en el mundo financiero entran pues las cajas, entran las cooperativas, digamos, entran jugadores de diversos tamaños, no solamente los bancos, ¿no es cierto? ¿Ustedes han ido también, ya le dan servicios a una caja rural, por ejemplo? Sí, y nos hemos preparado desde dos perspectivas. La primera es la cobertura geográfica. Hermes actualmente cuenta con 13 operaciones fuera de Lima y este año estamos incorporando 3 más, consolidando una presencia de 16 bases a nivel nacional para poder justamente fomentar los servicios que se dan en zonas como Jaén, como Tumbes, como Puerto Maldonado, donde las cajas requieren un servicio y a la vez también los bancos tradicionales. Y la otra perspectiva en la cual nos estamos preparando es con servicios complementarios. O sea, no solo hacemos transporte y manejo de valores y documentos, sino también hemos desarrollado canales transaccionales para entidades financieras. Tenemos una red de centros de recaudación propia
donde las entidades financieras se asocian y nosotros hacemos transacciones por encargo de ellas. De esa forma, los que son pequeñas y medianas entidades financieras pueden tener presencia en distintas zonas sin necesidad de invertir en una agencia propia y exclusiva para ellos, ¿no? Correcto, interesante eso. ¿Cuáles son las zonas más calientes? ¿Cuáles son las tareas más difíciles, más arriesgadas? Más que arriesgadas, las más riesgosas, ¿no? Que no es lo mismo. Mira, las tareas más difíciles están de la mano con un poco las iniciativas que tiene el país por formalizar. Yeah. Nosotros somos una empresa a la cual pues muchas veces acuden distintas empresas de distinta índole, tipo en minería, tenemos pues aquellas empresas pequeñas todavía en proceso de formalidad que quieren tener nuestros servicios y un poco ahí nosotros somos muy cautos, ¿no? Muy cautos en la cartera de clientes que asumimos, porque el servicio de por sí trae riesgos y lo último que queremos es tener algún riesgo vinculado a la naturalidad de los clientes que vamos sumando. Claro, una minera informal, por ejemplo, que quiere que te saques el oro de un lado hasta sabe Dios dónde. Sí. En ese sentido somos bien conservadores y muy cautos en el nivel de riesgo que asumimos con la cartera de clientes. Pero dentro de tu esquema regular de servicio con los clientes, que ya son clientes, que están filtrados, ¿habrán misiones más calientes que otras? Por supuesto, sí. De hecho, una de las operativas de mayor riesgo es el pago del programa Juntos. Nosotros con nuestras unidades llegamos pues a estos poblados muy alejados, en zonas bastante complicadas. Claro. Yo comento muchas veces, en un estudio preliminar no las encuentras ni siquiera en los mapas, ¿no? Son zonas caseríos, grupos poblados que demandan una logística y hasta ahí llegan. Y hasta ahí llegamos. Pero ahí no mandas un blindado, ¿no? No mandamos más. ¿Ah, sí? Sí. Mira tú. Sí, por el nivel de riesgo que hay, por las vías de acceso, son vehículos especiales. Los blindados que ves en la ciudad no podrían, pues, entrar por esos caminos, ¿no? Claro. Son vehículos especiales, algunos prácticamente dedicados para este tipo de operaciones, pero lo que buscan es entregar el dinero, pues, que el gobierno destina para estas personas de extrema pobreza. ¿Cómo así te vinculaste con la empresa? ¿Es una empresa familiar? ¿Estás vinculada con el grupo? ¿O? No. Es una empresa pues que tiene un accionariado bastante diverso. Hay una empresa internacional que es Brinks. Está el grupo Romero mediante Inversiones Centenario, el grupo Vice de Osma y Scotia. Realmente es una empresa que ha venido creciendo, pues, Bueno, todos consumen, ¿no? Tiene sentido, ¿no? Sí, todos consumen. ¿El grupo Brescia no está? No, el grupo Brescia. ¿Y consume o no? Sí. También. Sí, claro, es una de las entidades financieras más importantes en el país. Claro, pero no es el único jugador, pues, tampoco en el mercado, ¿no? Por eso. No, pero consume, es un cliente importante. Es un cliente importante. Me imagino que muchos también diversificarán, pues, ¿no? Algún sector una y otro sector otra, ¿no? Sí, me imagino cada uno va viendo su cartera de inversión de acuerdo, pues, claro. Interesante, Mirela, y asumiste el reto, ¿no? Porque es un negocio, digamos, hubiera esperado un gerente general, no una gerente general. Pero veo pues que dominas el tema y lo tienes súper controlado, pero ¿era un reto personal también o no? Sí, por supuesto. Bueno, ¿Cuál es la tasa hombre-mujer en estos 3.200 empleados? El 30% somos mujeres, ¿no? Somos mujeres y las mujeres están más relacionadas con los servicios de planta, donde Correcto. se exige una mayor minuciosidad en las tareas y la destreza de las mujeres es más ad hoc. Claro, me imagino que no hay mujeres pues manejando camiones blindados, ¿no? Pocas. Pero hay. Hay también. Sí, también. Bueno, hay. Enhorabuena, ¿no? Porque sí. Hay que acortar toda distancia posible entre ambos géneros, ¿no? Muy bien, Mirela, muy interesante el caso de negocio. Ahora cuéntame sobre la expansión. Ustedes quieren irse a Ecuador y tú vas a ser la gerente general también. Ya veremos el formato en el cual vamos a incursionar. De hecho, estamos pensando pues en explorar las dos ciudades principales que tiene el Ecuador, Guayaquil y Quito. Y a partir de alguna necesidad, algún convenio, algún contrato preestablecido con uno de los principales bancos, empezar a asumir un flujo de servicios que nos permita demostrar nuestro modelo de negocio. En Ecuador todavía las empresas que dan este tipo de servicios solo hacen los traslados de un lugar a otro.
sin sumarle otros procesos para añadir valor, ¿no? Y ahí es que generamos nosotros la oportunidad. Interesante. Bueno, acá está pues algunos que quizá ya conocen tus servicios, que ya lo usan con fuerte presencia allá, ¿no? Sí. El Banco Financiero, por ejemplo, el Grupo Pichincha, tienen ahí una puerta de entrada importante, ¿no? Sí, esa es la idea. Esa es la idea, porque realmente ir a presentarnos de cero demanda mayor esfuerzo e inversión que tener ya un socio importante que conozca nuestro modelo de negocios y que pueda garantizarlo. Por supuesto. Interesantísimo el modelo de negocio, Mirela, te felicito por la excelente labor que vienes desempeñando aquí como gerente general del Grupo Hermes. Gracias. Gracias a ti por venir al programa. Suerte. Muchas gracias. Cuéntenme, ¿qué les llamó la atención? ¿Qué anotaron? Qué machista. Modelos Solo voy a mentales. empezar con eso. Modelos mentales. Sí, y también interseccionalidad podríamos decir, porque él dice que esperaba un hombre gerente en vez de una mujer, y también tiró medio como que las mujeres no manejan camiones, y la chica, esta Mirela, le dijo, sí, sí, hay pocas, pero hay. Tipo, Sí, sí. no discrimine. Bueno, hay que estar preparado para esas preguntas, para esos comentarios, está en una entrevista pública, también la oratoria nos prepara para eso. ¿De qué año es la entrevista? ¿Sabes que no sé? Yo hace varios años que la uso, así que debe tener unos años. 100% Ahí laboratorio, el coaching que tenía esta chica para asumir sí. las respuestas, aparte súper preparada, se veía. Sí, y sí, los la sacaba números de la de- empresa, cómo los maneja, de distintos tipos. Obviamente que se preparó para la entrevista, pero les aseguro que todos los gerentes generales tienen los números, los clave, los tienen acá, los del tablero los tienen acá. Sí, no solo los números, sino la operatoria, o sea, cuando le decía, por ejemplo, de tareas especiales y por ahí hablaba de cosas particulares, me parece que estaba bien. ¿Qué más? Y el manejo de los Flores, riesgos, ¿no? Bien, habló de riesgos, específicamente del transporte, de las zonas, de cómo ir a determinados, de la información, los cuidados que tienen que tener. Buenísimo. ¿Quién más estaba hablando? yo, del compliance, de llevar los controles, la auditoría, la ética en los trabajadores a la hora de elegir el personal de la empresa, también de los riesgos, la planificación, ver la anticipación, los indicadores, o sea, habló mucho de estadística, o sea, que maneja muchos indicadores y eso de ser cautos en la cartera de clientes. Ujú. Brian. Algo que me anoté respecto al modelo mental, me dio la sensación de que tiene un modelo mental bastante holístico porque no solamente se centra en lo que el transporte puede ofrecer a su cartera de clientes en cuanto a movilidad ya sea de dinero, de metales, como explica, sino también a todas las otras variantes que a través de ese servicio puede ofrecer, como por ejemplo bueno, además de sumar movilidad de documentación y también el hecho de que ofrecen ¿cómo fue que dijo? El embarque de todo eso que mueven y a su vez como resguardo, o sea, como que tienen sus propios depósitos. Y también otra que me llamó la atención, que ahí es como que está como esa pata de sistemas que ella originalmente fue formada, es el hecho de los canales transaccionales que ofrecen para entidades financieras medianas y chicas, que bueno, o sea, es como que siempre relacionado a movimiento ya sea de datos, de dinero, o sea, como que me dio esa sensación de como que tiene esa mirada holística y a través de eso poder ofrecer algo completamente integral y, por ejemplo, si el día de mañana tiene un cliente muy grande, poder dar justamente una solución integral para poder ofrecer todos esos tipos de servicios relacionados entre sí. Excelente, Walter. Yo me anoté lo de la búsqueda de oportunidades en el mercado internacional, también el análisis que hace previo respecto a las leyes, a las costumbres, a la estructura que hay, y bueno, y que actualmente, según lo que dicen, no hay un competidor directo porque no cumplen con los mismos servicios que ellos hacen, que sería un servicio integral.
Bien, en relación a esto que dice Walter, ella menciona varias cuestiones del análisis de contexto. Respecto a la expansión a Ecuador, habla de la parte social, de cómo la gente percibe la seguridad en un país versus el otro. Eso es un componente social de lo que nosotros llamamos el PESTEL. También cuestiones económicas, habla de tecnología, habla de la parte política en relación a Perú. Dice que Perú está intentando formalizarse en el momento de la entrevista, ahora supongo que cambió mucho. Contexto político, un gobierno que intenta hacer más formales a las empresas, una economía muy informal, y bueno, en ese marco ellos trabajan con clientes. Y algo más me anoté. Bueno, y de la competencia también, el mapeo que hacen de los competidores es parte de su evaluación tanto del negocio actual como del futuro. Lisandro, ¿habías levantado? Sí, iba a decir lo de las oportunidades y también, pero es más interno por ahí, de temas del primer parcial, de que el requisito indispensable para el personal era uno solo, que era la integridad, y que después el resto de habilidades se iban adquiriendo en el trabajo, pero era fundamental para toda la organización eso. Es una Bien, organización hablando. que tiene mucho personal, o sea, es mano de obra Ujú, intensiva, ujú, entonces es un recurso clave, diría yo. clave. Ujú. Hablando del primer parcial, habla en este ratito de los tres dominios. Habla de las relaciones, no solamente la cantidad de gente, sino cómo se compone, qué valores tiene que tener la gente, como dijo Lisandro. Habla del porcentaje de hombres, mujeres, de los que están en camiones, qué requisitos tienen que tener en cuanto a manejo de armas, de documentación, de tecnología. Habla de propósitos. Ustedes ya vieron la unidad de propósitos, ahí hay definiciones de objetivos, estrategias de crecimiento que ahora vamos a hablar, políticas internas. Bueno, la misión no la expresa así tajante como misión, pero lo dice durante toda la entrevista, qué es lo que hace la empresa. Y en cuanto a capacidades, habla de los sistemas, habla de los blindados, habla del efectivo. O sea que en este ratito nos habló de los tres dominios. Nos habló de los tres vértices del triángulo de la gobernabilidad también. La importancia de la ética, la importancia de satisfacer las necesidades de clientes en cuanto a parte política. Habla de los bancos, las pequeñas cajas y otros clientes, cada uno con sus necesidades particulares y cómo lograr satisfacerlos. También de la comunidad, de la zona y habla de lo técnico. Habla de que es necesario ser eficiente, obtener resultados. ¿Algo más que notaron? No, no sé si entendí mal, pero tenía clientes que eran a su vez accionistas, ¿no? Claro, debe ser que los bancos aportan o son socios de esta empresa y después consumen los servicios. Lo mismo que acá son las SGR, las sociedades de garantía recíproca, tipo garantizar, que es la que es mayoritario el Banco Nación. Hay muchos bancos que están atrás de las mismas SGR y ellos son accionistas y a la vez reciben el beneficio que es el aval que da la sociedad. Debe ser algo parecido. La O red grupos, Link ¿no? también. ¿Cómo? O grupos, digo. Tipo un Sí, grupo financiero que tiene claro. distintos Ujú. servicios. Sí, sí, sí. Bueno, habla de la función política, ya que hablamos del tema, que son estos accionistas. Ella tienen claro quiénes son, los intereses, cuáles son más importantes como clientes en ese mapa de clientes. Bueno, menciona la tecnología como motor clave del cambio, no lo llama así, pero nosotros lo vimos en esos términos. Hay ciertas variables que traccionan cambios a distinto nivel. Ella menciona específicamente la tecnología, también podemos pensar en la globalización, por ella hace resguardo de documentación. Bueno, con la globalización quizás cambie esta necesidad de transportar, almacenar información, o se almacene distinto, la IA. Bueno, todo esto nos va a generar motores para cambiar. Mm, mm, mm. ¿Qué más? Bueno, y después algunas cosas que vamos a ver ahora, así que a medida que las vayamos viendo, las vamos a relacionar.
Bueno, ahora sí, arrancamos con el tema que estaba previsto para hoy. Vamos a hablar de algunas cuestiones vinculadas con la planificación estratégica. Acá estudiense de lo que veamos ahora y al final del capítulo 5 de gestión de la complejidad hay algo también, pero gran parte de lo que les traje es de lectura ampliatoria, lo saqué de este libro, Planificación de la empresa del futuro de Akoff, que se lo subí al Drive por si alguno lo quiere leer, en la parte de bibliografía. Mercedes, una pregunta. ¿Hay video para esto? Porque yo toqué el link del video que había, pero me llevaba el video de oratoria. Ay, sí, después les paso bien el link. Igual lo Ay, vamos a ver hoy, no los quise joder con los videos porque como ya les mandé el de contexto que fue extra y tuvieron el de objetivos, no los quise cargar demasiado, pero sí, después gracias por hacerme acordar, les mando bien el link. listo, gracias. Es un poco extenso este capítulo, pero es bastante sencillo porque son temas que ya han visto y aparte, bueno, les voy a contar lo esencial del capítulo ahora, así que les debería resultar no tan difícil de leer. Bueno, vamos a hablar primero de lo que es la planificación estratégica. Les voy a traer una metodología de planificación. La vamos a ver lo básico, que es la que propone Akoff, es la planeación interactiva. Vamos a ver lo que son las estrategias corporativas y dentro de las estrategias corporativas vamos a hablar de las estrategias de crecimiento, las competitivas y por último una pequeña mención a lo que es la gestión del conocimiento. Estamos parados de vuelta en la función de gobierno. Esta función, dentro de lo que nosotros ya vimos que hace, los contextos que mira y las funciones propias que tiene, recuerdan que tiene entre sus propias funciones la definición de agenda y prioridades y estrategias globales, el presupuesto general, un monitoreo general de la situación. Todo esto es lo que vamos a ver hoy. La función de gobierno a partir de el análisis del contexto macro que hizo, el relevamiento de riesgos y oportunidades, la situación interna de la organización y lo que le baje la función política va a decir a dónde vamos, a dónde va la empresa. Esas definiciones clave de qué futuro queremos para nuestra empresa y cómo llegamos ahí, las tiene que bajar la función de gobierno y después trasladarlo a las funciones gerenciales que lo tienen que ejecutar. Entonces, ¿cómo hacemos este plan estratégico? Primero, ¿qué es hacer un plan estratégico? ¿Qué es la planeación estratégica? Estamos pensando en un plan a largo plazo. Estamos pensando en 2, 5, 10 años, que obviamente va a tener acciones de corto plazo, de mediano plazo, pero lo que hacemos es pensarnos en un futuro más largo, que tiene que generalmente implicar a muchas áreas, un análisis del contexto, cambiar algo en la organización, redefinir el rumbo, redefinir objetivos, redefinir la misión incluso. Es analizar múltiples alternativas y elegir por algún criterio cuál es la mejor. Es amplia en alcance temporal, es amplia en alcance de personas, de áreas, implica incorporar nuevos saberes, todo eso es un plan estratégico. ¿Cómo diferenciamos un plan tradicional, un plan más operativo, más técnico, más táctico, de un plan estratégico? El plan más táctico hace un análisis de un entorno más limitado, mira un plazo más corto, hace una evaluación de objetivos y trata de llegar a ese objetivo y si hay algún desvío lo corrige, pero siempre tiene un norte claro y no es ajustable. Y trata como de predecir ciertas variables futuras. En cambio, el plan estratégico es mucho más flexible. El plan estratégico se va adecuando a medida que se va ejecutando, porque sabemos que el contexto es cambiante, es incierto, no podemos planificar al 100% ese futuro, porque no tenemos certeza de qué es lo que va a pasar mañana, menos en el largo plazo. Podemos hacer proyecciones como de tendencia. Sabemos que la tendencia es a lo digital, a, no sé, que el cliente busque la solución más rápido, pero no podemos saber cuánto va a estar el dólar de acá a 10 años, eso es imposible. Entonces, el plan estratégico, como es de más largo plazo,
proyecta grandes tendencias nada más y es adaptable. Es como el marco de referencia, es el norte hacia donde vamos. Por ejemplo, el Banco Nación en su plan estratégico definió tecnología, tenemos que actualizarnos tecnológicamente desde lo interno y desde las plataformas con las que interactúa el cliente. Tenemos que priorizar al cliente, tenemos que ser un banco de hipotecas y de pymes y alguna otra cosa más. Pero son esos como los ejes del plan. Después el cómo llegamos a eso va a ir cambiando. Vamos a trabajar entonces sobre grandes premisas de futuro, posibles escenarios que nos podemos encontrar, variables críticas que tenemos que trabajar y poner plan A, plan B, plan C. Karina, Consulta, ahí cuando hablabas de largo plazo, no sé si dijiste o no escuché lo del tema del tiempo. Cuando hablamos del largo plazo, ¿es 5 años, un año? O sea, ¿hay alguna estipulación entre largo y corto? cada vez los plazos se achican más. Hace unos años las empresas a largo plazo por ahí eran 20 años. Hoy creo que deben ser máximo 5. Pero sí, estamos pensando en cambios que hoy tenemos que hacer para que a futuro nuestra empresa pueda continuar en el tiempo. La visión de futuro va a depender mucho de qué empresa sea, una pyme, una startup tecnológica. Si vos le hablas de planificación estratégica, por ahí lo piensa en términos de un año. Ahora, una empresa más grande, con una estructura mayor, con tiempos, lógicas de tiempos más lentas, el largo plazo te va a decir que son 5 años. Banco Nación, por ejemplo, para cambiar cualquier cosa de sistemas, mínimo estás un año. Entonces, necesariamente cualquier plan que hagamos tiene que ser a más de un año. Plan estratégico. Igual, insisto, los tiempos se van achicando cada vez más. Es parte de nuestro mundo Bani, nuestro contexto buca, que ahora es Bani, cada vez más incertidumbre, más corto plazo manejamos. Cuando pensamos en planes estratégicos, muchas veces estamos frente a esto, una decisión que tenemos que tomar en un momento que nos permita mantenernos. Es un cambio drástico de nuestro plan que si no lo hacemos, la empresa va a empezar a decaer. Por ejemplo, ir a la venta digital. Si yo no lo hago, voy a seguir existiendo, voy a seguir vendiendo, pero poco a poco seguramente la competencia me vaya sacando lugar. Y en algún momento puede que ya no me compren más. Entonces yo en algún momento tengo que tomar la decisión de llegar a ese punto de inflexión que implique para mí un salto estratégico, un cambio de nuestro modelo de negocios, cambiar el tipo de producto que fabricamos. Necesariamente en algún momento estas decisiones las tenemos que tomar. Muchas veces las empresas las toman cuando no queda otra, cuando hay una crisis, cuando hay alguna situación de contexto que las obliga a cambiar. Pero muchas se anticipan y lo hacen antes de que las obligue el contexto. Ahí va en la capacidad que tenga cada directivo de anticipar estas situaciones. Bueno, yo creo que el COVID fue un punto de inflexión estratégica en muchos sentidos. Nosotros como empleados lo vemos desde la forma en que trabajamos, la forma en que nos relacionamos con las empresas y a muchas las obligó a cambiar. Las obligó a poner trabajo remoto que antes no había, las obligó a cambiar la forma de comunicarse con el cliente. Fue un punto de inflexión en la estrategia obligado en este caso. En esto se los voy a pasar. Les traje dos artículos que salieron hace unos años con lo que es el pensamiento estratégico, cómo pensamos estratégicamente, que después nos sirve para armar nuestro plan estratégico. El director general tiene que pensar estratégicamente. Esto es anticiparnos, cuestionarnos, hacernos preguntas, lograr que todos vayamos para el mismo lado, elegir la dirección a la cual vamos a ir. Bueno, mucho pensar, hablarle a cada uno como le tengo que hablar, a cada stakeholder.
instalar temas clave en agenda, todo esto hace a una persona que piensa estratégicamente. Les traigo acá, no quiero que profundicemos demasiado, pero aunque sea para tener en el radar cómo hacer este plan, nosotros no vamos a hacer los planes estratégicos a detalle, eso más lo ven en planeamiento, pero sí aunque sea para llevarlo más al terreno práctico, les traigo este método de planeación, que es el que propone el libro este que les recomendaba, que es la planeación interactiva. Es como una filosofía de planeación, si lo quieren, con una forma particular de pensar el plan estratégico. La planeación interactiva o el interactivismo es la última que tienen acá. Se las diferencié de otras formas de pensar este plan. Resumidamente, el reactivismo es el que piensa siempre que el pasado es mejor. Entonces, el que planifica reactivistamente pretende hacer un plan que lo vuelva al pasado. No le interesa el futuro, no le gusta cómo están las cosas ahora y busca siempre como volver a lo que funcionó antes. Estas son empresas más antiguas, cabezas más antiguas que hacen formas de planificar muy estructuradas, muy rígidas, piensan más a la organización como una máquina y con partes fácilmente reemplazables, no como algo dinámico, no como algo vivo, y obviamente no es útil para las empresas en el contexto actual. Por otro lado, tenemos el tipo de plan que se llama inactivismo. Estos quieren el status quo. No quieren volver atrás ni tampoco miran para adelante, sino que todo quede como está. Evitemos cambiar, no hagamos ningún plan que nos saque de eje. Hacen muchas veces mucha burocracia para no hacer nada. Comités, reuniones, las reuniones semanales, el proyecto, todo para que se quede el status quo. Después tenemos una forma de planificar que es preactiva. Este preactivismo lo que hace es, como el plan tradicional que decíamos recién, trata de hacer una estimación del futuro exacta. Hace un pronóstico del futuro y dice, el año que viene va a pasar esto. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para llegar a ese momento? Es como que proyecta primero el futuro, hace un pronóstico lo más certero que pueda, con metodologías, con técnicas matemáticas, y después dice, bueno, ¿qué tenemos que hacer para llegar ahí? Y por último, el interactivismo, que es el que propone Akov, trae un poquitito de los tres. Dice, rescatemos el pasado porque hay cosas interesantes en lo que pasó en el pasado que nos pueden servir para nuestro plan actual. Veamos cómo estamos hoy, el presente. Tratemos de hacer cierta planificación de futuro, qué es lo que está pasando, las tendencias, qué nos puede llegar a demandar el cliente o nuestro stakeholder clave en el futuro. Pero la diferencia con el preactivismo es que el interactivismo dice que la empresa hace el futuro. Según lo que yo planifique y lo que yo ejecute, puedo generar mi propio futuro. Por ejemplo, si yo hago una estrategia de crecimiento determinada, lanzo un nuevo producto al mercado que no existía, que nadie sabía que se podía desarrollar. Y lo ofrezco y el cliente le gusta y lo empieza a comprar. Eso no estaba en el radar, es algo que a mí se me ocurrió, que yo desarrollé y le generé la necesidad al cliente o le satisfice la necesidad con un producto nuevo. Eso es lo que dice el interactivismo. Pensemos tendencias, pero hagamos algo para generarnos nosotros mismos el futuro. ¿Cómo planea un interactivista? Se los dejo para que lo lean, pero se los digo así muy por encima. Primero dice que todos nos tenemos que involucrar en el plan. Ese es el principio participativo. Todos en la organización deberíamos participar en la elaboración del plan. No sale de un iluminado que está en el área de planificación, no sale del CEO, sino que es toda la organización involucrada.
Y esto se conecta con el principio holístico, que lo que dice es que debe participar personas de distintos niveles de la organización. En la estructura vertical de un área tiene que participar desde el analista junior hasta el gerente del área. Y horizontalmente también nos tenemos que mezclar. Un gerente de un área con un analista de otra. ¿Por qué? Con participación y juntando gente distinta, vamos a tener una visión mucho más completa de la situación de la empresa. Vamos a hacer un plan mucho más rico, mucho más basado en la realidad. Y además se va a involucrar la gente, el equipo se va a involucrar en el plan si ellos colaboran con su elaboración. Y el tercer principio, que es el del medio, que es el de continuidad, lo que plantea es que continuamente estamos haciendo y rehaciendo el plan. El plan para la planeación interactiva no se hace a principio de año y se controla a fin de año que pasó, sino que estamos todo el tiempo revisándolo. Si algo salió mal, no llegamos a un objetivo o apareció una variable nueva, se revisa. Todo el tiempo el plan interactivo está recibiendo qué es lo que está pasando en el contexto y en función a eso adaptando nuestro plan. Esto es lo que propone Akov, hacer este tipo de planeación, y él en su libro, no lo vamos a ver, pero tiene una metodología con etapas para hacer el plan. Yo solamente les voy a hablar de la primera etapa, que es la formulación de la problemática, porque nos va a servir para el lunes en el taller pensar qué le pasa a la empresa y qué le podemos proponer para mejorar. Él dice que primero tenemos que pensar cuál es el problema de la empresa, que él llama problemática. Después de detectar esa problemática, que puede ser que hay una nueva demanda del cliente, puede ser que la competencia está haciendo algo que me puede sacar de mercado, puede ser anticiparnos a un cambio, puede ser algo interno, una estructura muy grande, muy chica, pero pensar cuál es esa problemática, que en general es una problemática compleja, tiene varias partes que hacen al problema macro. Piensen que este plan estratégico es algo que involucra a toda la organización, no es un problema operativo, no es que un área tiene un problema con su sector, sino que es a dónde queremos que vaya la empresa en el futuro, largo plazo. Después de pensar esa problemática, vamos a pensar hacia dónde queremos ir. Y esto es todo lo que venimos charlando. Objetivos, nuestro mapa de objetivos estratégicos, misión, visión, quizás la tengamos que redefinir en esta etapa. Brian. Profe, consulta, me quedé pensando en un comentario que recién hiciste. ¿La planeación interactiva entonces es solamente válida cuando se trata de abordar problemáticas que atraviesan a toda la organización? Buena pregunta. Akov dice que es difícil implementar la planeación interactiva. Es bastante compleja la metodología, no la vamos a ver entera, pero como es tan compleja, él dice que la podemos aplicar primero en una parte de la empresa para que vayamos como teniendo cancha de cómo hacerla, y después se puede empezar a replicar en otras áreas. Así que no necesariamente va a ser algo que involucre a toda la empresa. Sería ideal, pero muchas veces no es posible. Aparte hay mucha resistencia de la gente a reunirse con gente de otras áreas, a hacer participar a los más juniors de este tipo de temas. Hay muchos celos entre las áreas. Culturalmente es medio difícil de implementar en toda la empresa. Ok, gracias. A vos. Bueno, pensamos hacia dónde queremos ir, después pensamos el cómo, que hoy vamos a hablar de esto, de la estrategia para llegar a ese futuro que queremos para nuestra empresa. Después del cómo vamos a pensar qué recursos necesitamos y después implementar esa estrategia y controlar su implementación. La primera etapa, que es
formular la problemática, lo que nos dice Akov es que primero tenemos que conocer al sistema que es la empresa y el contexto. Eso es lo que nosotros estuvimos viendo en la primera parte de la materia a través de dominios, cultura, eso es conocer a la empresa. Y el análisis de contexto, los riesgos, es la parte de conocer el medio. Todo este análisis es previo a hacer cualquier plan estratégico. Por eso todo lo que venimos viendo son puchitos de conocimiento que vamos a necesitar para sentarnos a armar un plan y definir el rumbo de la organización. Después de todo este pensar, tenemos que encontrar trabas que puede llegar a haber hoy o a futuro para la continuidad de la empresa. Esas trabas les dejo acá en las siguientes filminas qué pueden ser, pero básicamente las trabas pueden ser por algo que definimos mal la estructura, definimos mal los recursos que asignamos a cada sector, definimos mal la misión, la visión, hicimos un mal análisis de contexto o nos falta ver algo del contexto. Eso es un grupo de trabas que podemos tener. Y también podemos tener trabas por conflictos entre personas o entre áreas. Dos personas que están enemistadas y que le generan un importante conflicto a la empresa, dos áreas, o un conflicto con algún stakeholder importante, un conflicto sindical que no podemos resolver, un conflicto entre los accionistas de la empresa, o un conflicto general de todo el personal, porque creen que los vamos a despedir. Bueno, esta parte conflictiva también puede ser una fuente de traba para el crecimiento y la continuidad de la empresa. Cuando detectamos esas obstrucciones, esas problemáticas, la última parte para conocer la gravedad de este problema, Akov dice que es pensemos qué nos va a pasar si no hacemos nada. Eso es lo que él llama las proyecciones de referencia. No es hacer un cash flow, sino pensar qué le pasaría a la empresa si no trabaja este tema. En el ejemplo de los camiones de caudales. Bueno, ¿qué pasa si yo no satisfago las nuevas necesidades de mis clientes? Van a ir a pedirle servicio a otro. Y eso va a implicar una caída de ventas del tanto por ciento, y eso va a implicar que no pueda pagarle los sueldos. Bueno, ¿qué pasaría si no hago nada? Esa es mi proyección de referencia. A partir de este análisis es que yo voy a empezar mi proceso de planificación. Voy a pensar, tengo que redefinir visión, objetivos, metas, estructura. Tengo que reasignar recursos. Tengo que, no sé, incorporar más gente, sacar gente, expandir mi negocio. Todo eso es lo que vamos a analizar en las etapas siguientes de nuestro plan. Bueno, acá les dejé qué implica el análisis de la organización y el contexto, qué implica el análisis de estas obstrucciones. Se los dejo por si les sirve, pero con lo que estamos hablando ahora alcanza y sobra. Me interesa que entiendan el concepto, no que se lo estudien de memoria. Los conflictos que puede haber. Bueno, ahora sí. Hicimos nuestro diagnóstico de la situación de la empresa y del contexto, analizamos las obstrucciones que puede tener mi empresa para mantenerse en el tiempo. Ahora tengo que definir hacia dónde quiero ir, mi visión estratégica, que es lo que estuvieron trabajando en los últimos días con Paul y con Liz. Bueno, pensamos a dónde queremos ir como empresa. Y cuando sepamos a dónde queremos ir, tenemos que pensar el cómo. Y eso es la estrategia. La estrategia es cómo vamos a llegar a esos objetivos. Nosotros definimos en nuestro cuadro de mando integral una serie de OKRs. Definimos mis objetivos clave, críticos, estos grandes ejes de nuestro plan estratégico. Ahora, ¿cómo logro esos objetivos? Tenemos que ver qué estrategia implementamos. La estrategia entonces es la pauta para el futuro para alcanzar esos objetivos. Vamos a hablar de... Sí. Y para medir la evolución de esa estrategia están los KPI.
Exacto. Los KPI te permiten ver qué tanto alcanzaste el objetivo o qué tan bien implementaste la estrategia, si querés. Los tres van de la mano. Yo tengo un objetivo, mi estrategia es el caminito para llegar ahí y lo voy a medir ese cumplimiento del objetivo con indicadores. Buenísimo, excelente que van conectando. Hay millones de estrategias. Nosotros vamos a concentrarnos en las estrategias que involucran al director general, que son las que vamos a llamar corporativas o globales, y las diferenciamos de estrategias funcionales o de unidades de negocio, que son las que están específicamente vinculadas con una función de la organización. Estrategia para, no sé, mejorar la rentabilidad de las inversiones. Voy a cambiar las inversiones que hace la empresa con sus fondos de corto plazo para ganar más plata. Bueno, eso es una estrategia de finanzas, que le interesa a finanzas, que está vinculado con un objetivo de finanzas, que es administrar mejor la plata. Las estrategias que vamos a hablar hoy son las globales. Estas estrategias entonces son una mirada desde arriba de todo, desde la dirección general, piensa en el largo plazo, piensa en este plan estratégico, a dónde debería ir la empresa, cómo podemos sacarle el mayor potencial, es amplia en tiempo, espacio, productos, tiene en cuenta a los stakeholders, debería articular a las distintas unidades de la organización, se conecta con otras decisiones de la organización, ahora lo vamos a ver. Esto está condicionado por una identidad, una misión, una visión, vinculada con objetivos, relacionada con políticas, y no es una suma de estrategias. Nosotros vamos a armar un plan estratégico para toda la empresa. Algunas partes del plan puede que impacten más de lleno en alguna área. Por ejemplo, si priorizo cliente como parte de mi plan estratégico, cliente número 1. Seguramente las áreas que se vinculen más con los clientes van a tener más que ver con esta parte del plan, pero todas tenemos algo que ver porque primero hay clientes internos. Segundo, lo que cada uno de nosotros hace, directa o indirectamente, algo de valor le aporta al cliente o le debería aportar. La estrategia debería tener el foco en que la organización pueda mantenerse a través del tiempo. Es lo que nosotros vamos a llamar viabilidad. Lo vamos a ver en un par de clases. Las organizaciones viables son aquellas que tienen hoy lo que necesitan para a futuro mantenerse en el tiempo. Tenemos que verificar que hoy tienen una serie de cuestiones que las vamos a definir más adelante que van a permitirle mantenerse en el futuro. Entonces, la estrategia piensa en eso. ¿Qué tengo que hacer hoy? ¿Qué tengo que cambiar hoy para mantenerme en el tiempo? Preguntas que están relacionadas con una estrategia corporativa. ¿Qué negocios quiero hacer? ¿A dónde debería estar yendo yo como empresa? Negocios en el sentido de qué busca el cliente, qué puede buscar el cliente a futuro, la sociedad que me puede estar demandando, ver las grandes tendencias macro como para ver a dónde me tengo que desarrollar, dónde invertir mis recursos, no inversiones transitorias, estamos pensando en los excedentes de la empresa. ¿A dónde los canalizo? ¿Los pongo para hacer lo mismo o los invierto en algo más estratégico? Por ejemplo, las petroleras pueden reinvertir en pozos petroleros o empezar a desarrollar energías renovables. Es invertir los recursos de la empresa en un negocio nuevo que a futuro le va a permitir desarrollar una nueva unidad de negocios, tener más plata, diversificar, reducir riesgo, cuando se acabe el petróleo, tener ya otro negocio desarrollado. La estrategia está conectada con todo lo que vimos. Nosotros tenemos una organización con una identidad que va a hacer algo. La misión es lo que hace, es concreto, es para qué está. Brindar servicio de transporte de caudales en Perú y bueno, próximamente en Ecuador, transporte de caudales y oro y documentación y custodia. Bueno, eso es lo que hace Hermes. Objetivos, ya hablamos un montón de eso, y las políticas son las prioridades o líneas de acción que nos dicen cómo hacer las cosas.
A veces les genera duda qué es políticas, así que aprovechemos y pensemos qué políticas le podrían recomendar a Hermes, por ejemplo. Cualquier política, de lo que se les ocurra. Podría ser, por ejemplo, alguna política que mencione algo respecto a la duración que tienen que tener cuando descargan y cargan lo que transportan, por ejemplo. Bien. Duración de rapidez de carga y descarga, decís. Claro, sí, algo relacionado a eso. Bien, la política puede estar escrita o no, pero le va a decir a la persona que está arriba del camión cuánto tiene que tardar en hacer algo. Es un lineamiento que limita lo que hace o no hace la persona que está arriba del camión. ¿Qué más? La vestimenta que tienen que usar Bien, también. políticas de vestimenta, los que están arriba del camión, chaleco, antibalas, no sé, la funda para el arma, el gorro, logo de la empresa. Obligatoriamente la política va a decir, todos los que están en la calle con los camiones de caudales tienen que vestirse así. Limita lo que la persona se puede poner cuando va arriba del camión. ¿Va de la mano de los procesos, la política entonces? ¿O no La necesariamente? política puede estar formalizada en un proceso, por ejemplo, política de administración de efectivo. Te puede decir, un procedimiento te puede decir, si sobra plata, la invertís en tal cosa. O puede ser implícita, no necesariamente la política está escrita en un procedimiento, pero sí, puede estarlo. Hay muchas empresas que tienen un montón de políticas de comunicación interna, por ejemplo. No se puede mandar un mail al gerente general. Y por ahí no está escrito en ningún lado, pero yo sé que no puedo hacerlo porque la vez que le quise escribir al superior de mi superior me cagaron a pedos, entonces al gerente general ni a palos le puedo escribir. Buenísimo. Bien, esos son políticas. Limitan lo que podemos hacer y no. ¿Cómo se conectan estos temas que venimos viendo del dominio de los propósitos? Nosotros tenemos una organización con una cierta identidad. Son aquellos rasgos característicos que no varían a través del tiempo, que nos hacen ser lo que somos y sin los cuales seríamos otra distinta. Esa definición de identidad va a implicar una cierta definición de misión, objetivos y políticas. Ahora les muestro un ejemplo. Según qué identidad tenga yo, distintas definiciones de misión, objetivos y políticas van a ser posibles. Si yo soy una universidad pública, no es lo mismo que una privada a la hora de definir qué misión, qué objetivos y qué políticas tenemos. Desde políticas de ingreso, nosotros no tenemos molinete en nuestra facultad ni en ninguna de la UBA que yo sepa, ni en otras públicas que fui tampoco, pero las privadas todas tienen. Entonces es una política de ingreso que tiene que ver un poco con la identidad. Porque yo, si soy una universidad pública, no solamente es que cualquiera se pueda anotar, sino que es como abierta a la comunidad, es transparente, venga cualquiera a ver. Hay gente que se sienta en un banco que no están anotados y va y escucha las clases. Bueno, es una política conectada con la identidad. Y así podríamos pensar un millón de ejemplos. Esta misión, objetivos y políticas van a contribuir a elegir la estrategia corporativa que vamos a implementar. La estrategia va a ser el camino para alcanzar esos objetivos estratégicos que definamos. Esta estrategia deberíamos definirla teniendo en cuenta lo que pasa con los stakeholders y lo que pasa en nuestro contexto. Todo lo que vimos de stakeholders y análisis de contexto es parte de la definición de la estrategia. Esta estrategia debería permitirle a la organización mantenerse a través del tiempo. Acá les puse 3 verbos, después los vamos a poner con nombres más técnicos, pero la viabilidad pasa por hacer, por repetir ciertos procesos, tenemos que reiterar ciertas tareas, procesos para funcionar, pero también tenemos que pensarnos a futuro, amenazas futuras que pueda haber, y tenemos que cambiar. Entonces, para ser viables, hacemos, pensamos y cambiamos. Y esta viabilidad nos hace mantenernos en el tiempo como somos hoy, como una universidad pública, laica, gratuita, inclusiva, que se mantiene a través del tiempo. Ejemplo. Esto lo analizó hace muchos años un exalumno
Hacíamos, en lugar del taller profesional, unos trabajos grupales con una organización en particular. Ellos trabajaron sobre un club barrial deportivo y él pensó este análisis. Este grupo dijo, el club es una asociación civil que realiza actividad deportiva para jóvenes. No era una villa, era una zona muy pobre y brindaba contención social a los pibes. ¿Qué misión se fijó el club teniendo en cuenta esta identidad? Ofrecer a los jóvenes de la villa un espacio para realizar actividades deportivas que represente para ellos y sus familias un ámbito de contención y acompañamiento logrado a través de la colaboración de una red de profesionales de la salud y docentes integrados con la comunidad. Esta definición de misión nos dice qué hace el club y la podríamos hacer más precisa todavía. ¿Qué actividades deportivas? ¿En qué lugar? ¿Con qué profesionales de la salud? Como objetivo se fijó aumentar un 30% el número de socios en el próximo año. Y como políticas, por ejemplo, cómo contratar docentes, código de conducta, cómo resolver incidentes en clase. ¿Qué estrategia pensaron en este plan estratégico? Ellos le ofrecieron al club para aumentar un 30% los socios, hacer primero un análisis de lo que está pasando en el contexto, recorrer el barrio, hacer encuestas, entrevistas, qué quieren los pibes, qué quieren las familias, situación económica, etcétera. Y después ampliar, por ejemplo, la oferta de horarios, la cantidad de actividades que hacen, comunicarlo correctamente por las redes. Todo eso era parte de su estrategia corporativa. Dentro de esta viabilidad, ¿qué hacía el club? En lo que tenía que hacer era una serie de procesos que le permitían funcionar, dictar clases, cubrir vacantes, comprar insumos, todo eso son hacer tareas repetitivas que le permiten funcionar. Pero también se tenía que pensar y cambiar, ver cambios en el contexto, no sé, los pibes ya no quieren ir a hacer deporte, prefieren jugar con la Play. Bueno, ¿cómo los saco de ahí? Difícil. Los padres trabajan todo el día, necesitan un lugar donde los pibes puedan estar hasta que ellos salgan del laburo. ¿Cómo cubro esa oferta horaria que me están exigiendo? Cuestiones vinculadas con la tecnología, crisis económica, bueno, todo eso es pensar qué es lo que está pasando. Y después, en función a ese pensar, cambiar, qué tenemos que hacer distinto. Y ahí es donde nuestra estrategia nos debería permitir cambiar para mantenernos. ¿Estamos hasta acá? Vamos a meternos ahora en las estrategias, las típicas estrategias corporativas que podemos aplicar desde la dirección. Vamos a verlo en dos grupos de estrategias corporativas, las que nos van a ayudar a crecer, que son estas, y después las que nos hacen competir, o mejor dicho, diferenciarnos de la competencia. Les van a sonar, pues ya las han visto en otras materias, pero siempre viene bien refrescar conocimientos. Las estrategias para crecer son las que buscan que la empresa avance sobre nuevas áreas de negocio que hoy no tiene. Y son tres tipos de estrategias para crecer. La integración vertical es sumar hacia adelante o hacia atrás en el proceso productivo actividades, como ir para atrás o para adelante en la etapa del proceso productivo. Si nosotros hoy somos una fábrica de no sé, cuadernos, podríamos ir para adelante en la cadena productiva y poner un local de venta al público. Y entonces tenemos, en lugar de venta mayorista a distribuidores, ponemos un local y directamente nosotros le vendemos al público. O para atrás podríamos, no sé, poner árboles y autoabastecernos de hojas. No sé si es posible, pero bueno, por decir, eso sería ir para atrás, autoabastecernos de lo que hoy es una materia prima. Después podríamos hacer lo que se llama integración horizontal o diversificación, que es sumar nuevos productos. Si hoy yo tengo cuadernos, sumo lapiceras. Si hoy tengo mate, sumo té. Nuevos productos. Estamos en la misma etapa del proceso productivo, pero sumamos otros productos diferentes.
Y por último, las alianzas, que el libro les dice que pueden ser de dos tipos. Una alianza transitoria, que es una colaboración entre dos empresas por un tiempo limitado y con un objetivo puntual, o una alianza del tipo permanente, que es la fusión, cuando una empresa compra a otra. De estas tres, ¿cuáles se acuerdan que se mencionaron en la entrevista a Hermes? La alianza, Dijo alianza transitoria, que creo que era cuando iba a entrar al nuevo país, un poco para tener como Sí, el contrato y ver también cómo se iban adaptando ellos. correcto, dice, me es difícil entrar a un país nuevo, no me conoce nadie, me busco un socio local y vamos juntos. Diversificación también. Sí, ¿qué Cuando hizo de pasaron diversificación? el transporte de dinero al transporte de metales y también al transporte de información de Exacto. empresas. Exacto, diversificó los productos que vendía. Tenía primero transporte de caudales, de oro, y después empezó a sumar otros servicios. Walter, ¿ibas a decir lo mismo? Sí. Sí. Integración vertical no sabemos, pero no sé, algo que ella compra hoy, los camiones de caudales, no tiene ningún sentido lo que voy a decir, pero podría ser producirlos ellos mismos. O, bueno, No, ya y no puede hacen. ser la parte de que dijo que había camiones que los adaptaban para entrar a zonas que eran más complejas, entonces tuvieron Ujú. como que reacomodar, digamos, no son los mismos camiones que utilizan para otras áreas. Sí, podrían tener un taller donde eso lo hacen ellos mismos en lugar de que se los adapte un tercero. Ido, ¿qué ibas a decir? Que de integración vertical se me ocurre lo que hicieron con la preembarcación, ponele. Eso fue como integrar ese Ujú. servicio. El cliente les demandaba algo más, entonces avanzaron un pasito más en lo que ofrecían. No era solo transportar, sino que avanzaron en custodiarle hasta que él lo necesitara. Bien. Podría ser el acopio también, aunque no se La menciona co- si antes había o no, pero bueno. Ujú. Bien, bien. Perdón, pero esa no sería horizontal porque vos le estás ofreciendo un nuevo producto, por más que no sea Sí, para mí es transitorio. un nuevo servicio, pero bueno, es difícil pensar en esta empresa justo la integración vertical, porque no hay es un servicio que presta y no hay forma de llegar más adelante o más allá. Tiene contacto directo con el cliente, o sea que más cerca del cliente no puede estar. Y la materia prima no tiene materia prima de la que se autoabastecería de alguna manera. Por eso les dije fabricar sus propios camiones de caudales, pero no tiene mucho sentido. El lunes lo vamos a ver con el caso de SMAMS, que ahí sí se pueden hacer más cosas. Bueno, estas tres lo que buscan es que crezca la empresa, sumar cosas nuevas, sumar productos, sumar un canal de vinculación con el cliente más directo o no depender de un proveedor y poder autoabastecerme yo de materia prima, o a través de la alianza también sumar algo. Ahora vamos a ver qué es lo que sumamos con la alianza. Cuando buscamos integrarnos o diversificarnos, tratamos de generar mayor valor, de potenciar alguna habilidad que tenemos y desarrollar un producto que nosotros podemos hacer mejor. Si nosotros transportamos oro, tranquilamente podemos transportar billetes. Entonces yo aprovecho una ventaja competitiva que tengo, que son los camiones, y la seguridad y el know-how, etcétera, y sumo otro producto que me va a dar mejor posicionamiento frente al cliente. Además, puedo aprovechar recursos que ya tengo, la gente capacitada en el manejo de los camiones, bueno, la puedo aprovechar para hacer ese mismo servicio para otro producto. Ahora, ¿qué problemas pueden tener estas estrategias, las dos? Quizás generemos competencia entre las unidades de negocio. Es más claro cuando son dos productos distintos, cuando estamos en diversificación. A lo mejor tenemos té y café y empiezan a competir entre sí. La gente me deja de comprar uno y me compra más el otro o viceversa. O hacen campañas de marketing que pisan al otro. Pero también cuando hay integración vertical puede pasar, porque si yo, por ejemplo, el caso este del cuaderno, yo hoy vendo cuadernos, a lo mejor al producir yo misma las hojas,
me conviene más esas hojas vendérselas a otra empresa de cuadernos y no usarlas para mi propia fábrica. Entonces es como que mi desarrollo de materia prima termina atentando contra el objetivo original que era autoabastecerme de hojas. Entonces también cuando integramos verticalmente podríamos tener problemas de competencia. Profe, Y después, sí, no, perdón, te iba a decir, se me ocurre ahora puede ser que pueda haber integración vertical por parte de los bancos que invirtieron en este servicio de transporte de muy caudal y eso. bien, podría ser, en lugar de comprar, de pagarle el servicio a un tercero, Ujú. crean su propia empresa de transporte de caudales y lo hacen ellos mismos. Sí. Buenísimo, bien, Juan. Bueno, y les iba a decir también por último, problema que podríamos tener, que haya estructuras repetidas. Si yo tengo dos productos, en el caso de Hermes, tenemos los que transportan caudales y los que transportan documentos. A lo mejor hay dos áreas de recursos humanos, dos áreas comerciales, dos áreas, se repiten las estructuras. No siempre pasa, pero puede llegar a pasar. Y la alianza, por otro lado, como les decía, pueden ser dos tipos de alianza: la fusión, compramos otra empresa, o una unión transitoria de empresas por un proyecto común, un objetivo común. Lo que puede pasar en la alianza simple es que generalmente cuando son prolongadas no queda claro hasta dónde llega una empresa y dónde empieza la otra. ¿Quién toma decisiones cuando hay un problema? ¿Quién decide a dónde va la guita? ¿Cómo administrar mejor a las personas, a la plata? Hay problemas por compartir los recursos, eh, y esto suele tener problemas en las empresas. Marcos. ¿Serían las UTEs, la simple alianza? Bien, sí, sí, no necesariamente se formaliza a través de la UTE, pero sí, la UTE es un ejemplo de una simple alianza. Puede ser una alianza comercial, no sé, las aerolíneas que hacen convenios para llegar a más lugares. Aerolíneas se junta con Alitalia y ofrecen paquetes compartidos. Ahí no es una UTE, sino que es un contrato, pero tiene este mismo objetivo. La fusión, en cambio, se unen dos en una sola y pasan a ser una única empresa que tiene sus propias problemáticas. Cuando hay una fusión de dos empresas en una, ¿qué piensan que le pasa a la identidad de las organizaciones fusionadas? Hay una que va a prevalecer sobre la otra, realmente la de mayor. Sí, la grande En desaparece. general, la grande es la que se mantiene y la otra muere en términos de identidad. El Banco Nación, por ejemplo, se fusionó con muchos bancos que quebraron en el pasado y, y el que existe, el que sobrevive es el Banco Nación. Los otros bancos chiquititos que cada uno tenía su propia identidad eran bancos regionales, bancos de desarrollo, banco de hipotecas, murieron. El que hoy existe es la identidad del Banco Nación. Igual pasó también con el HSBC y con el Ujú. Galicia, Bien, hace sí, poquito. quedó el Galicia, el Sí. HSBC no existe más. ¿Y la cultura? ¿Qué les Pero ahí parece? no fue una fusión, sino que uno compró la operación del otro acá en el país, ¿no? Sí, es lo mismo. En términos de la alianza, desapareció uno y se fue absorbida la operatoria por el otro. No es que se fusionaron las dos empresas, el HSBC sigue existiendo como entidad, pero no está más en el país. Claro, algo parecido pasó con Citibank cuando se fue Ujú, el país que le vendió su cartera de claro. cliente VIP, si no me equivoco, a Santander. Y ahí Ujú, fue cuando Santander como que subió un par de escaloncitos en lo que es sí, el sí. mercado financiero. No es una fusión en términos legales, pero sí es una alianza, una adquisición de un negocio de otro. Hay una ¿Profe? consulta, justo estabas diciendo con el tema de la cultura. Ahí Sí, es como una empresa súper consolidada y otra también es como medio una fusión, porque es imposible imponer una cultura de una empresa a otra, ajá, sino que se empieza a fusionar un poco ambas. ajá. Marcos, ¿ibas a Profe, decir algo de esto? Sí, por ejemplo, en dos empresas como fue lo de Monsanto y Bayer, que bueno, eran dos empresas, las dos
áreas distintas, pero que tenían una cultura, una identidad muy arraigada que no se pudieron mezclar, pero se fusionaron y en este caso llevaban a cabo eso. Walter, No, yo quería mencionar que trabajé en una empresa de transporte de pasajeros que después compró a Chevalier y los empleados, digamos, no entendían que eran la misma empresa después. Como que los dos grupos que quedaron de las diferentes empresas, que ahora eran una, como que seguían con sus costumbres y demás. Y nada, o sea, como que eso, como que las dos culturas, por lo menos en ese momento, prevalecían las dos, digamos. Nico. Yo trabajo en Galicia y Mira, qué bien, qué justo. sí. Y si bien la cultura per se, la más firme se mantiene, hay mucho movimiento de personal o de alta gerencia que migró de HSBC a Galicia, o mismo también metodologías de trabajo que quizás tenía HSBC, que más que nada venía de casa matriz de UK, que Galicia decide también adoptar por una cuestión de robustez de procesos y demás. Así que nada, es un poco a reforzar lo que venían diciendo los chicos de esta mezcla de culturas también un poquito, de alguna manera. Karina. Yo como que tengo más que nada una duda, porque recién decías que la más grande es la que termina como por encima de la otra, pero sí, en el caso que dijeron de Santander y Citibank, supuestamente Santander era más chico que Citibank, pero como la compró, es esa la que termina predominando, o sea, como que la que compra es la que termina predominando, sacando, digamos, el peso que tenga de grande, no sé. Sí, en términos de identidad, la identidad quizás se pueda llegar a redefinir en el momento de la compra, si son dos empresas grandes distintas, muy distintas entre sí, y se redefine una nueva empresa. Entre las dos generen una nueva empresa distinta de las dos que eran antes. Puede pasar también. Generalmente cuando hay una fusión legal, una empresa grande compra a una chiquita para sumar una línea de negocio. Las farmacéuticas, por ejemplo, es muy común en lo que es industria de la salud. Bayer fue comprando muchas empresas chiquitas distintas para ir sumando productos nuevos. Pero Bayer sigue siendo Bayer. Sumó nuevas líneas de producto, nada más. Profe, Sí. en ese caso, con Bayer y Monsanto, ¿cómo fue la fusión? O sea, ¿siguen siendo una sola empresa con dos unidades así, Monsanto con las semillas y Bayer, bueno, con la farmacia? Pero en ese caso las culturas, si bien están fusionadas, las culturas de identidad de ambas son distintas. Sí, no conozco el separadas. detalle, pero yo creería que son dos empresas distintas, aunque legalmente dependan de lo mismo, son dos empresas independientes. Bueno, cerrando el tema cultura, recuerden que dijimos la cultura cambia a través del tiempo y es permeable a impulsos del exterior y del interior, y claramente si se unen dos empresas va a haber dos o más culturas que se junten y empiecen a recibir algo de la otra. Creo que lo dijo Sol, van a ir cambiándose todas las culturas y subculturas que haya, y a veces incluso, a mí me pasa en el banco, ahora ya quedan muy poquitos, pero uno de los bancos que absorbió el banco fue el BANADE, el Banco Nacional de Desarrollo, y hasta el día de hoy la gente que es ex BANADE se autoperciben como ex BANADE, y los bancarios del Banco Nación decimos, ese era del BANADE. Es como... Y se juntan entre ellos y tienen sus formas de hablar y de reunirse, y pasaron, no sé, 30 años desde la fusión. Y sigue existiendo esa subcultura. Quedan muy poquitos ahora, pero todavía pasan. Así que con Galicia seguramente también quede un poco de esto. Vos sos ex HSBC. Y por ahí pasan muchos años y siguen ex. Sí, o tarjeta nevada, o esas tarjetas también. Bueno, estamos medio justos de tiempo, así que cerramos esto de las estrategias. Les presento las competitivas y ya cerramos.
¿Por qué se hace la alianza? Bueno, hay un montón de motivos. En el caso de Hermes lo dice, yo me quiero aliar con una empresa de Ecuador para entrar a Ecuador, para ingresar a un nuevo mercado. A veces es difícil entrar a un nuevo país si no conozco, si no tengo contactos, si no me conoce mi futuro cliente de ese país. Para grandes emprendimientos, no me acuerdo ya quién lo dijo, la UTE, creo que fue Marcos. La UTE es un vehículo para llevar a cabo un gran emprendimiento que necesita partes de varias empresas. Una tiene, hace el proyecto, una tiene el terreno, una pone la guita. Bueno, entre todas juntamos capacidades y hacemos ese emprendimiento tan grande. Por ejemplo, en la construcción, en la obra pública se Construcción es lleva a muy cabo mucho. típico. Sí, sí, sí. Porque es un proyecto de largo plazo, muy grande, que requiere un montón de variables que es difícil que uno solo tenga todo. No solo por eso, sino porque va también un tema de calificación, entonces a veces es estratégico por las calificaciones. Sí, sí, total. Bueno, estas son alianzas estratégicas las que estamos pensando, no es un proveedor una de la otra, sino que trabajan en conjunto las dos empresas. Pensemos en la UTE, que es un ejemplo muy visual. Entre todas nos sumamos porque sinergizamos lo que cada uno tiene y hacemos algo de mayor valor de lo que cada uno de nosotros individualmente podría hacer. Entre todos generamos ese proyecto compartido y por eso es estratégico, porque ninguno solo lo podría hacer y entre todos vamos a lograr un valor mayor. Y esta colaboración debería ser porque generamos entre todos el proyecto. Compartimos ámbitos de decisión, le damos algo al otro y recibimos algo a cambio, intercambiamos. Bueno, esto es parte de nuestra alianza estratégica colaborativa. Profe, Yes. la compra con motivos de eliminación de un competidor no entra dentro de esta categoría. Pregunto, porque estamos hablando como de alianzas o de colaboración y la compra para eliminar un competidor es como que no integra en esta categoría. ¿Lo compras a tu competencia, decís? Claro, con motivos de eliminarla, digamos. No, no, no No. creces en términos de Ok, nuevos negocios. Si lo ok. compras porque tiene un nuevo un producto que vos no tenés, ahí sí estarías creciendo. Ah, ok, Pero no sería no es una alianza de este estilo, si solamente lo compras para eliminarlo y quedarte en monopolio. ok, Es una estrategia, pero no es para crecer. ok, ok. Bueno, y se los planteo simplemente para continuarlo el lunes. El segundo tipo de estrategias corporativas que vamos a hablar, las primeras son las de crecimiento, para crecer, y las segundas son las competitivas, que es para posicionarnos mejor en la mente del consumidor respecto a la competencia. Es qué nos va a destacar respecto al resto en términos competitivos. Acá ya no estamos pensando en crecer, sino en diferenciarnos. Y se los paso rápido. Las estrategias que podemos utilizar para diferenciarnos son las que ya conocemos como genéricas de Porter, que es diferenciarnos en costo o precio, mejor dicho, la diferenciación y la segmentación. Lo charlamos el lunes, pero este es el segundo tipo de estrategias corporativas que vamos a ver en la materia. Uy, hay muchos mensajes. Monopolio es eso. Bueno, creo que ya hablamos de todo lo que pusieron en el chat. Bueno, gente, ¿alguna duda de eso? Se los vuelvo a mandar, pero el lunes vamos a trabajar sobre el caso de SMAMS. Vamos a pensar en los temas que venimos charlando en esta segunda parte, especialmente en lo que son las estrategias y armar un plan estratégico y algo de análisis de contexto sobre la empresa de galletitas. Que tengan un lindo fin de, nos vemos el lunes. Gracias. Igualmente. Gracias, profe. Gracias. Chao, buenas Buenas noches. noches. Chao. Chau, Buen fin chau. de Buenas noches.